Gaso a la sanga y gaso a Daidoji. ¿Se oye bien? ¿Dosín? ¿Dosín? ¿Oyes? Poco. Dile, la próxima vez le dices a tu hijo que te suba, el volumen de tu ordenador. ¿El resto oís bien? Sí. Bueno, pues vamos allá. A ver, ¿algún comentario para compartir con vosotros? Y luego pasamos al apéndice. En primer lugar, las sangas de nuestros ancestros, maestros, budas y patriarcas, perseveraron sin que obstáculos o dificultades les detuvieran o frenaran. En su determinación a despertar y seguir al Buda. Repito, Josín, ¿no oyes? Repito, las sangas de los ancestros, de nuestros ancestros, budas, maestros, patriarcas, perseveraron sin que obstáculos o dificultades les detuvieran o frenaran en su determinación a despertar y seguir al Buda. En muchas ocasiones, grandes maestros tuvieron sangas pequeñas, con pocos discípulos, pero con firme determinación y coraje para seguir el camino de Buda. En el Sodoka, que es un famoso texto escrito Zen, de la tradición Zen, el maestro Yoka Gengaku, por el siglo VII, que fue sucesor del sexto patriarca, Huinen, pues en este texto, en el Sodoka, dice el maestro: el gran elefante no camina por senderos de conejos. En otras traducciones dice: el gran elefante no merodea, no anda, no juega por senderos de conejos. Entonces os pregunto, para que os contestéis vosotros, ¿qué será el gran elefante? ¿Qué el sendero de conejos? ¿Se ha entendido? Sí. El gran elefante no merodea, no anda, no se entretiene,
en caminos o por caminos de conejos, dice el Sodoka. Bueno, es algo para compartir con vosotros y que os contestéis. Otro asunto. Este es el Kyosaku. Kyosaku. Se llama también la espada de madera. La espada de madera. Espada porque corta las ilusiones. Ilusiones de ilusorio, de lo falso. ¿Se entiende? Se utiliza en los dojos la tenía al revés. Es que como no sé japonés, no. Se utiliza en los dojos y es una práctica, otra práctica, tanto del que da Kyosaku como del que lo recibe. El que da Kyosaku lo hace impersonalmente. Es una práctica. Y el que lo recibe también lo hace impersonalmente. Ya lo sé, pero es que no se puede hacer otra cosa. Bueno, haces así, que no se oye. Bueno, tendrás que solucionarlo. A ver, como los vídeos se graban, pues también se puede ver grabado, el que no tenga posibilidad. Sabéis que se suele pedir Kyosaku cuando estamos en Zazen, el practicante o el monje, pues en los momentos, por ejemplo, de excesiva distracción, cansancio o dispersión, o también, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Excesiva tensión. En cualquier caso, se pide, juntando las manos en gaso, y entonces el instructor o el godo o el que esté con el Kyosaku dando vueltas por el dojo se acerca, hace gaso y da Kyosaku al que lo ha solicitado. Otras veces es el propio godo o instructor el que, si le ve que tiene la postura incorrecta o está cansado o cualquiera de las cosas que hemos dicho, y es el quien se lo da. El golpe, ya sabéis que el golpe se da en unos puntos especiales de acupuntura que
facilitan la regeneración de la energía. Así que los del Dojo de Madrid, iros preparando porque lo practicaremos pronto. Bueno. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Te vas a tirar así toda la reunión, Dosín? Ya, pero es que no se puede hacer nada. ¿Todos oyen bien? Sí. Entonces debe ser tu ordenador que tiene el volumen bajo. Si no sabes subirlo, pues tendrás que pedírselo a tu hijo, que es el que te lo prepara. Bueno, ya te escribiré y te lo contaré. No nos vamos a detener aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Se va a tirar así toda la reunión. Ya nos hemos enterado. Déjalo ir, sin oír. No hay preguntas. Es la que viene en el Sutra de Daidoji. La energía de la espada de madera, dice el Sutra. Vale, estamos en directo. Bueno, a ver, estábamos hablando del Kiyosaku, que viene en el Sutra de Daidoji como la energía de la espada de madera. Y fijaos que hemos empezado con un comentario sobre la determinación, la energía, la perseverancia, ¿sí?, de esas sangas, de muchas veces de pocos discípulos, de grandes maestros además, pero con la firme determinación de seguir el camino, de no pararse. Pues son símbolos para tener presentes y llevarlo a la práctica. Que ahora veremos que esa energía tiene mucho que ver con el ahorro de la energía para que podamos dedicar la energía a la práctica y no a otros asuntos inconducentes. ¿Bien? Un comentario me han pedido uno de vosotros sobre los Go-I o los 5 pasos. Están en el apéndice, en la página 19 y en otros textos. Habla de 5 pasos. Vamos a verlo un poco así de repaso. Se puede usar para esto cualquier ejemplo. Aquí viene en el apéndice afirmación y negación.
Otras veces Daidó nos ha dicho discriminar y no discriminar, ¿verdad? Y algún otro ejemplo más hemos visto. En todo caso, no nos quedemos en las palabras, sino que nos orienten lo que señalan. El primer paso sería el de la discriminar, ¿no? Cuando hay discriminación, cuando discriminas, ¿no? La mente pensante. Podemos provisionalmente, a efectos pedagógicos, utilizar también el ejemplo del pensamiento. Cuando estamos en Facén, sobre todo en los inicios, observamos que solo hay pensamiento. Es lo que llama Dedo como una hormigonera mental. No para. ¿Verdad? ¿Me seguís? Discriminación, discriminar, pensamiento. Un segundo paso sería no discriminar. No estamos hablando en términos absolutos de no discriminar siempre ni de pensamiento siempre, sino es una evolución. Entonces, primero hay discriminación y haciendo un símil que nos sirva como ejemplo el Facén, al principio hay pensamiento, pero en un momento dado de la práctica, en el camino, hay momentos, estados de no discriminación, estados de no pensamiento, donde no hay pensamiento. Esto es observable en el Facén. Luego caes en la cuenta, pero se puede apreciar que hay espacios, momentos, donde no hay pensamiento. Por cierto, que suelen generar un estado bastante apacible, ¿no? De serenidad. Cuando para la máquina, aunque sea una décima de segundo, pues da tranquilidad, da paz, ¿no? Bienestar, digamos. ¿Me seguís? Hay un tercer paso que sería el de discriminar y sin embargo no discriminar. Y en el ejemplo del Zazen, pensamiento y no pensamiento, donde están más mezclados en diferentes proporciones, y un cuarto paso donde es no discriminar y discriminar, o no pensamiento y pensamiento, y sin embargo pensamiento. El tercer y el cuarto paso son diferentes proporciones de uno y otro, ¿se entiende? Estamos hablando a nivel no, pedagógicamente, pero esto es algo a experimentar, a reconocer, mejor dicho, en la experiencia. El quinto paso, que es ni discriminar ni no discriminar, en el ejemplo que estamos poniendo del Zazen, sería ni pensamiento ni no pensamiento, sino más allá del pensamiento y del no pensamiento. Y más allá del pensamiento y del no pensamiento es lo que llamamos en el Zen Isirio. Que en otras palabras es la mente normal, la mente de Buda, que es la mente normal, el funcionamiento normal.
Este quinto paso, o ese estado, es ir más allá tanto del pensamiento como del no pensamiento, del discriminar como del no discriminar. No es un paso aparte, no es un paso distinto, es un paso que abarca a todos los demás, integra a todos los demás y no depende de ninguno de ellos. Es el estado de la mente transparente, mente abierta, libre, donde pues, puede surgir un pensamiento o no, depende de la situación, no tan condicionada. No sé si os ha servido el ejemplo o no, pero no deberíamos tampoco darle más vueltas, es algo a experimentar. Está con la práctica, que también es estudio en la práctica y en la teoría, en los libros, pues acabaréis, si no lo habéis hecho ya, reconociendo los diferentes estados y este estado de Ishirio, que es esa mente que abarca a todos los demás, pero no está sujeta a ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Valió? Bien, pues seguimos. Si alguien tiene una pregunta, que la haga, o comentario. ¿Comentarios? Nada. Bueno, el Sanzen, el orden del Sanzen, se escribe sobre el día 20 de cada mes. Y hay que escribirlo enunciando cada uno de los apartados del Sanzen. Entonces escribimos prácticas. A continuación indicamos las prácticas habituales y las nuevas. Después escribimos obstáculos y a continuación los habituales y los nuevos. Prácticas y descubrimientos. A modo orientativo, si alguno quiere consultarlo, hay un comentario de Daido sobre este asunto, sobre el Sanzen. Hay muchos, pero este está bien. Está en la página 12 de la revista número 6. Eso. Sakura. Caso. La tercera anotación es cambios y Sí. descubrimientos. Y el Sanzen es otra práctica. Así que también hay que hacer práctica de introspección. Intro, dentro, ¿no? Exploración, inspección, por dentro. Expresar de la práctica, de nuestra práctica, pues esos puntos. Ocasión de fuse, de generosidad, para no quedarnos nada, para dar. Bueno, pues hay alguien que se le activa el
el micro. ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna pregunta antes de pasar al apéndice? No hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, pues seguimos con el apéndice. Estábamos viendo en la página 31 resultados del Zen curativo. Y nos habíamos quedado el Zen como experiencia del principiante. Así que voluntario, voluntaria, que nos lo lea. Fijaos que todo es ocasión de práctica. Cuando se pide un voluntario, el que sin pensar lo hace está practicando en ese momento, no calculando. Seguro que se oye bien. Entonces, ¿quién lee? Yisai. Caso. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Sí. El Zen como experiencia del principiante. Aunque no se pretenda una transformación profunda, el principiante simpatizante o el lector riguroso pueden lograr algunos progresos. 1. Estimulante. Entendido como renovación de recursos a partir de los 40-46 años aproximadamente, en que se han descubierto, en general, los deprimentes secretos de la vida. 2. Conocimientos. Como ha ocurrido en los países por los que el budismo ha discurrido, se dinamizan las actividades de todo orden, creciendo el interés por nuevas cosas. 3. Valores, que ensanchan las limitaciones dogmáticas de otras disciplinas, puesto que incluyen a todos los seres, eliminando numerosas supersticiones y profundizando en una ética muy satisfactoria y ecológica. 4. Ordenación de la mente, que es una consecuencia de los anteriores desarrollos, lo que significa un progreso en la personalidad, tanto cognitiva como conductualmente, lo que equivale a una terapia transpersonal menos egocéntrica cada vez, creativa y válida para el progreso de maduración subsiguiente, autonomía e independencia. 5. Profundización. Leer y practicar los libros de Daido. 6. Autoconsciencia. La atención sobre cualquier aspecto de uno mismo o de los demás con respecto a tópicos, frases hechas, expresiones automáticas y de moda, como el famoso vale y otras varias especialmente vulgares e impropias
de las personas que quieren progresar en la superación de hábitos, costumbres, dependencias, adicciones, reacciones de inseguridad. Si el interesado apunta las veces que se repite y hace una gráfica, observará cómo aumenta el control y disminuye el uso del tópico, además de extenderse a otros campos de la autoobservación, hasta llegar al zanshin de los practicantes o consciencia natural cazadora del ego. Bueno, pues, hacedme algún comentario o pregunta. Compartid con la sangha. ¿Ok? Gaso, era Dosin, que ya oye por el ordenador. Comentar que cuesta, ¿eh? Comentar que una cosa es mejorar el ego y otra cosa es superarle, ¿no? Ya no sé qué más puedo decir. Soken. Sí, Gaso, que Daido comentaba, bueno, aquí en las Asesines y en los Teisos, comentaba que había gente que tenía miedo, ¿no?, a superar el ego, que tenía un pie dentro y otro fuera, ¿no?, en lo mundano. Y que, claro, que eso les impedía, pues, seguir para adelante, superarlo. Pero que el miedo frena, limitaba, pues, el despertar. Es decir, que lo que decía Daido de la necesidad del náufrago, ¿eh?, es que hace falta una gran energía, una gran determinación para andar el camino. O te quedas, como estamos comentando, en eso, en una mera mejoría, ¿no? El ejemplo del náufrago es claro, ¿no? Ese se agarra, ¿no?, como un tigre, ¿eh? Se está ahogando, ¿entiendes? Entonces, es un ejemplo para señalarnos que hay que tener esa, para recorrer el camino, determinación, ¿no?, esa energía, porque si es curiosidad o si es a ver qué puedo sacar de esto, pues es difícil.
sí, Sokendi. Continuando con lo anterior, el miedo al que hablaba Daido es el miedo a las pérdidas, sobre todo cuando se comienza, ¿no? la andadura del Zen, ¿no? Pues miedo a perder pues, la familia, miedo a perder los amigos y bueno, pues que no es así, pues que cuando se seca el charco quedan los peces, ¿no? Arriba. Es decir, que no hay que dejar nada, ¿no? Sino practicar y que lo que nos sobra se irá cayendo con la práctica. Como dice Daido también, la práctica de tu naturaleza te dará lo que te falta, te quitará lo que te sobra. Habréis leído. Es la práctica de tu naturaleza. Ese miedo que comenta Soken es del ego, es del mecanismo. Pero claro, el apego más grande que tenemos es al mecanismo, ¿no? A ese yo. Entonces, cualquier posesión de ese ego, porque el ego lo posee todo. El ego quiere poseer las personas, los bienes materiales, la fama, la riqueza, el reconocimiento. No sigo porque es eterno. El ego es mano cerrada, posesión, ambición. El que está atado a su ego, porque cree ser él, pues es lógico que pueda tener miedo, ¿no? Un segundo, doy yo. Y entonces, ¿qué hacer? Pues seguir las instrucciones del maestro, que intuye que este es su camino. Lo que tiene es que simplemente seguir las instrucciones, es decir, practicar, poner en práctica todo lo que le sea posible, las instrucciones de Daido, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cayéndose y levantándose. Es igual, seguir las instrucciones. Y siguiendo las instrucciones, el que las sigue puede comprobar por su experiencia, de su práctica, siguiendo las instrucciones de Daido, no las suyas, las propias, sino las de Daido. Entonces podrá comprobar cómo esos miedos, dudas, etcétera, se esfuman, que eran irreales. ¿Entiende lo que digo? Pues es entendible, es lógico el miedo del principiante en algunos asuntos, claro, porque está en su ego, ¿no? Cree que es su ego. Entonces, desde ahí podemos comprenderlo, pero si andamos el camino, podemos comprobar lo que en los libros dice Daido y nos señala como un mapa, que eso es irreal, que eso es falso, que eso es tu ego, que eso es un cuento. Pero si te lo crees, estás pillado. Entonces, desde la mente pensante egótica y desde la fuerza de voluntad egótica,
poco se puede profundizar, porque el camino es precisamente el del desapego. Pero como no te puedes desapegar ni por la fuerza, ni por la astucia, ni por la voluntad, porque esa no es la instrucción, ese no es el camino. El desapego sucede de forma natural por la práctica. Desapego me refiero a las pasiones, apegos, ilusiones, empezando por el propio ego. Entonces, cada uno tiene que observar sus apegos, sus obstáculos, sus enganches, sus falsedades, sus autoengaños. Y si quiere seguir a Daido, lo tiene muy sencillo. Es meterse en la práctica una y otra vez. Tranquilamente, con las energías que uno cuente, las que pueda ahorrar. ¿Vas a decir algo? ¿Eso qué? No. Sosin, que se le fue otra vez el sonido. Dosin. Doyo. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, lo que quería preguntar era si el egocentrismo, al ser tan fuerte y ser tan fuertes las resistencias, si lastima el cuerpo. Por ejemplo, padeciendo cosas musculares de los huesos, como un nerviosismo, que como que no sabes de dónde vienen esas cosas. Y tiene que ver cuando estás haciendo, cuando notas que tenés resistencia en la práctica. ¿Afecta al cuerpo? Esa es la pregunta. Caso. Gaso. Pues evidentemente y claramente que le afecta, ¿no? Todos, yo creo que tenemos experiencia de estados de ansiedad, preocupación, nerviosismo, sufrimiento mental, que inevitablemente produce sufrimiento físico, porque el cuerpo no está separado de la mente, ¿no? Y como con la práctica de las instrucciones, muchos de esos estados, incluso dolencias, hasta incluso ciertas enfermedades, disminuyen o desaparecen. Iba a decir una cosa, pero no sé. Fijaos que en el zazen se insiste mucho en la postura. Es que la postura del cuerpo, el zazen, la postura recta, firme, equilibrada, con la tensión justa, eso es equilibrado, ni excesiva ni poca, la adecuada en cada parte del cuerpo. Hay que aprender eso. Esa postura es la que va a serenar la mente de forma natural. Es la postura la que aquieta la mente. La rectitud de la postura hace una mente recta, no dispersa ni... ¿Se entiende lo que digo o no? De ahí la insistencia de los maestros en que la postura de zazen se haga correctamente,
aprovecho para decir que muchos de vosotros no recogéis bien el mentón. Os relajáis, no revisáis la postura de vez en cuando. Eso tiene que hacer cada uno. Repasar las instrucciones que están en la guía de Zazen, en la web nuestra del dojo o en los libros de la Ido. Por lo tanto, percibiréis el Zazen, puedes empezarlo en un estado agitado, nervioso, incluso con molestias, y si sigues las instrucciones, en muchos casos desaparecen o disminuyen, el estado de la mente cambia, algo cambia. Entonces, el estar atado a un ego, el ser esclavo de un ego, inevitablemente tiene que generar daño y sufrimiento. Lo más cercano al propio cuerpo. Lo tienes en un estado de uso posesivo para la realización de las metas y objetivos de tu ego, de tu mecanismo. Para llegar más lejos, para llegar a más, para conseguir más, para ser más, y utilizas el cuerpo a su servicio, llevándole a situaciones muchas veces extremas. Daido ponía un ejemplo, no sé sobre qué animal, en qué isla, en la cual este animal, que estaba en otros continentes, pero en esta zona no, al no tener depredador, su depredador natural, vivía más años. No sé si recordáis este ejemplo que ponía Daido. Sin embargo, esta misma especie en otras partes del planeta, pues donde sí que tenía su depredador, vivía bastante menos. Es un indicativo de que un estado permanente de tensión, de ansiedad, inevitablemente tiene que generar problemas, ¿no?, psicosomáticos. Entonces, a la pregunta de Doyo, es evidente, ¿no?, que estar en tu ego y seguir a tu ego, pues provoca enfermedades y provoca tensión, provoca daños. Claro. Y es esa tensión, esa presión, podríamos decir, o enfermedades, o como lo queráis llamar. La primera es la de estar enajenado en un mecanismo, la que precisamente nos empuja a buscar una salida, ¿no?, a buscar un camino más satisfactorio para vivir, ¿no?, con menos competición, menos lucha, menos ambición, menos egoísmo, menos abuso, un camino diferente. Es ese bagaje egótico el que nos lleva a la búsqueda de un cambio, ¿no? Y en esa búsqueda, pues, es donde puedes darte con el Zen, encontrar a Daido, su página web o sus libros, y empezar a investigar, ¿no? Así que sí, el ego genera, como decía el Buda, el apego al ego y a sus apegos, pues es causa de sufrimiento. En todos los órdenes, ¿no? Físico, psíquico, a otros seres, ya se extiende como bola de nieve.
Entonces, para el practicante, pues el sufrimiento puede ser un buen indicativo de si está o no en el camino, o en algún autoengaño, y también buena ocasión para donarlo, para hacer fuse en el Sanzen, por ejemplo. Entonces, no quiero dejarme una cosa sin comentar, y es que es fundamental, es clave la confianza en el maestro. Porque si no, ¿por qué vas a practicar sus instrucciones? ¿No? Es decir, hemos dicho que vienes del mundo del ego con tu bagaje, tu mochila de sufrimiento. Al acercarte al Zen surgen los miedos, que son las defensas del ego, para seguir dirigiendo, para seguir mandando. Y como decía Soken, pues aparecen los miedos, las imaginaciones, o sea, cosas que no existen, pero las imaginas y te las crees, ¿no? Te vas a convertir en un zombie, en un ladrillo, no vas a tener sentimientos, en fin, todas estas cosas que... rumores, bueno. Entonces, primero, ¿qué te empuja a dar el paso o seguir adelante, seguir el camino, a seguir las instrucciones? Primero tienes que tener la necesidad del cambio, si es que está en el sutra, ¿no? La necesidad del cambio, del despertar a lo real, ¿no? Con la ayuda de la naturaleza búdica que habita en nuestra profundidad, con la ayuda de la necesidad del cambio, del despertar a lo real. Nadie obliga a nadie a nada. Aquí no hay que firmar nada, ni hay que... Nada, es un asunto individual en el que un grupo de seres humanos nos ayudamos siguiendo a otro humano que va adelante, que es el guía, que es Daido. Entonces es fundamental confiar en el maestro. Entonces, si confías en el maestro, pues te tienes que dejar guiar por él. Y dejarte guiar por él quiere decir seguir sus instrucciones. Entre las cuales está la experimentación por la práctica y la comprobación por uno mismo. No se trata de nada más que de practicar, experimentar y comprobar. Y luego todo esto, pues compartirlo, claro, ¿no? Es natural hacerlo. ¿O es que no somos naturaleza? Es que tenemos... nuestros genes y nuestra composición es muy diferente, muy diferente al resto de la naturaleza. A ver. Comentarios, preguntas. Soken. Una cuestión que Daido dice que estar en el ego es estar fuera de la unidad de la variedad universal. Lo cual quiere decir que estamos en la ignorancia absoluta.
y solo con la práctica podemos entrar o volver a la unidad de la variedad universal. Gassó y Sampaio. Luego haré el libro Sampaio. Gaso. Al Buda le llamaban el gran médico, ¿no? Entonces, el maestro es el médico. Tú reconoces que eres el enfermo, o sea, reconoces tu ignorancia y te dejas guiar. Y el médico tiene su método. El médico te da su receta y la tomas, la sigues o no, pero es la suya, no la que tú te parezca. Es que no hay otro camino. El que está en su ego, como decía Dosín, está separado, claro, está en su burbuja, es un ser aislado, ¿no? Bueno, ¿qué? Venga, un poco más de participación, que se nos va el tiempo. Ya aquí todo el rato hablando yo, estoy muy aburrido. Hay que compartir experiencias, obstáculos, caídas en la cuenta, ¿sí? A ver, no lo busquéis. Tiene que surgir espontáneo porque lo habéis experimentado, lo habéis practicado, o lo habéis experimentado, ¿sí? Fijaos las de veces que se dicen las instrucciones y la cantidad de veces que cada uno va a la suya. Escribe el Sanzen a su manera, se coloca en el Zazen de otra. ¿Eh? Y esto al cabo de años de práctica. Es decir, se trata de dedicación al camino. No de meterse en una burbuja, no tiene nada que ver con eso. Es dedicación al camino, a tu realización, de tu naturaleza. Realización de tu naturaleza. Es tan tonto, tan simple, tan sencillo, que lo hacemos, lo complicamos demasiado. Instrucciones del maestro. Página. Instrucciones generales. Luego hay instrucciones particulares. Y luego hay las instrucciones que van apareciendo en algún que otro libro o revista. 19, página 19 del apéndice. Página 19. No, página 20. Instrucciones para la práctica, pone. Bueno, pues ahí está. Esas y las que ya conocéis, pues
hacen cotidiano, con energía, con dedicación, sin buscar resultado, sin esperar lograr nada ni alcanzar nada. A ver. Voy a comentar brevemente un supuesto de alguien que ha escrito indicando en su comunicación que atravesaba un momento complicado, difícil en la práctica. Y un poco extrañado porque supuestamente lleva muchos años de práctica. Y comenta haber leído todos los libros de Daido, incluso haber tenido algún intercambio de comunicaciones con él. Los libros subrayados, estudiados. Sin embargo, momento de dificultad, desorientación o confusión. ¿Y qué se le puede decir a alguien así? Pues lo primero es que tenemos que reconocer nuestra ignorancia, lo primero. Que no sabemos por dónde se va. Más cuando eres principiante o vas por tu cuenta. Y luego, lo que hemos comentado antes, ¿no? Es la confianza en el maestro y dejarte guiar por él, seguir al maestro. Esto es clave para la profundización, porque él sabe su naturaleza, con más experiencia de la práctica y del camino, sabe. Pero el camino lo tienes que andar tú. Entonces, las instrucciones, en la medida de lo posible, hay que seguirlas. Este comunicante, esta persona, pues desconozco las razones, pero no acudía a las sesines, no ha practicado el Sanzen, en fin, y otra serie de instrucciones de Daido. Entonces, si hay instrucciones, están para seguirlas, no para escoger las que uno sigue y las que otro no, salvo que por razones de impedimento, no sé, geográfico o lo que sea, pues no sea posible, ¿no? Asistir a una sesión, por ejemplo, o como pasa actualmente, que no es viable, no es posible. Pero sí que es fundamental andar al lado de un maestro y de una sangha. Esto es clave. Porque, y ya termino, que os dormís, porque si vas por tu cuenta te pierdes. Y es lógico, ¿no? Un camino que desconoces sin un guía, pues lo más fácil es perderte. Entonces, confianza en el guía, seguir su método, sus instrucciones, disciplinas, releerlas, practicar las que cada uno pueda. No digo elegirlas, sino la ocasión que se presente, si es posible practicarlas,
lista de ahorro de energía, lectura de los libros, estudio de los libros en la teoría y en la práctica, con la práctica de las instrucciones. Este es el camino a seguir. Para terminar, ¿alguna pregunta o comentario? Doyo. Que cuando la práctica flaquea, hay que estar cerca de Daido de cualquier manera. Y esta tuvo la experiencia de conectarme con los videos del 2009, del 2010, que son impresionantes, y ponérmelos de noche antes de dormir, y ahí se siente la energía, la compasión, pero también se siente la espada, ¿no? Se siente que él te demuestra que no hay otra forma de estar con él o estar con él. Entonces, eso para las personas que a veces tambaleamos en la práctica, son fundamentales. Y como es una experiencia, la quería compartir. Y tampoco olvidéis la confianza en la propia naturaleza. Porque la naturaleza de Daido y la nuestra no es diferente. ¿Se entiende lo que digo? La cuestión es la realización de cada uno. Pero todos tenemos la misma naturaleza de Buda. En eso es en lo que hemos de confiar. Además de seguir al guía, seguir a Daido, confiar en la propia naturaleza, que no está separada del resto de naturaleza. ¿Se ha entendido esto? En eso es en lo que hay que confiar. Dijisai. Eso. Del comentario que hiciste, Sakura, lo busqué en las instrucciones y los 3 pilares del Zen, uno de ellos es la duda. La duda que es la capacidad de cuestionamiento que siempre se resuelve en la práctica. Entonces, la duda en sí, bueno, pues es un pilar también. Claro. Sigue. La cuestión es, pues eso, la perseverancia en la práctica, la que te lleva a que se disuelva la duda o se aclare, conociéndote a ti, ¿no? Sí. Conociéndote a ti, que decía Dogen, que es olvidarte de ti. Sí. La duda es la capacidad de cuestionamiento, de poner en tela de juicio, de dudar. Cuando llegamos al Zen, estamos tan aferrados a nuestras opiniones, a nuestras convicciones, a nuestras creencias, a nuestros hábitos. Cuando llegamos al Zen, que enseguida las cosas que empezamos a olfatear del Zen nos causan duda, ¿no? O miedo, como decíamos también antes. En esa duda nos tenemos que apoyar, pero para no quedarnos en ella, sino para seguir, para atravesarla, para superar la duda, digamos. Superar el ego, superar la duda.
también dice Daido, decía Buda, no tenéis que creer todo lo que yo diga. Vosotros experimentar, practicar y comprobad por vosotros mismos. No sé si se entiende o no. ¿Ok? Sed vuestra propia lámpara. Hay un libro y es lo que dijo Buda. Claro. Pero Sí, pero se dirigía, sed vuestra propia lámpara, pero a la sangha, ¿no? Que se ayuden entre ellos. Va más encaminado a eso. bueno, puede haber diferentes lecturas, ¿no? Dependiendo de desde dónde la hagas. En todo caso, primero tiene, o sea, hasta que haya luz, primero tienes que encender la mecha, ¿no? Digamos. Quiero decir que se trata de que tú seas tu propia lámpara y eso de forma natural nos lleva a compartirlo, ¿no? Por eso la sangha son los compañeros del camino y además también se le llamaba el vientre sagrado, ¿eh? En el que se madura. Entonces, cada uno tiene que, ¿cómo se dice? Maestrear, no, maestrear. Convertirse en maestro de sí mismo. Hay que evolucionar, hay que madurar, hay que... ¿Y cómo se hace todo eso? Pues siguiendo a Daido y siguiendo sus instrucciones. No hay que estar ahí diciendo, bueno, a mí que me lleven, ¿no? No, es que nadie te va a llevar. Yo te puedo señalar el camino, pero te puedo señalar la piedra, te puedo señalar... pero es cada uno el que tiene que andar, crecer, evolucionar, madurar. ¿Sí, eso ven? Bueno, a ver si no hablo tanto. Que esto me suena, bueno, a que hace poco pues he leído en un libro de Daido que el Zen no es un camino rectilíneo, es decir, hay subidas y bajadas, ¿no? Por eso no es un camino de perfección, es de perfeccionamiento. Por eso es necesario pues, seguir al que va adelante, es decir, el que lleva al despierto, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que nos va a guiar, nos va a ayudar. Pero por esto, porque no es un camino rectilíneo, ¿eh? Por eso lo de caído 7 veces, levantado 8 y pues muchas frases que, bueno, que apuntan a ello. Y por eso la necesidad de seguir a alguien que haya despertado y de la vida en sangha. Los compañeros de la sangha son amigos, realmente amigos, porque te ayudan a evolucionar con los comentarios que hacemos cada uno, con las donaciones que se van haciendo de nuestro ego, pues eso nos ayuda, ¿no? Lo único, un comentario, es que Dosín, ¿puedes hablar, Dosín? También he oído muchas veces a Daido decirnos fe, duda y práctica. caso, los 3 pilares de los que hablábamos. Fe, entendido como confianza, tanto en el guía como en la propia naturaleza.
duda y práctica. Decía del comentario de Soken que el camino no es algo externo a nosotros, ¿eh? No es un camino objeto fuera de nosotros a recorrer. El camino es cada uno tiene que ser el camino, ¿entiendes? Tú tienes que ser el camino, dice Aidó al final del apéndice, al final, sí, al final del apéndice. Tú tienes que ser el camino. Entonces, el camino es tu realización, es tu aprendizaje a vivir con mayúsculas. Tú tendrás que ser el camino, solo eso, dice Derrida al final del apéndice. Entonces, el camino, no caigamos en el error de verlo como algo externo, como algo a recorrer por nosotros, no, nosotros, en nuestro bagaje, en nuestra experiencia de realización, somos el camino. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene duda de ello? Es tu asunto, es tu realización, por eso es un asunto individual que compartamos y caminemos juntos, pero es el asunto de cada uno, es su realización, de su naturaleza. Hasta llegar a ser tal y como eres y realizarlo. Es decir, si eres un árbol, no vivir pensando que eres una montaña o que te gustaría serlo. No sé si se entiende el ejemplo. Ser lo que ya eres. Es que es increíble la vuelta que tenemos que dar, 50, 60 años de padecimientos, para al final intentar llegar a ser lo que siempre has sido, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso hay que descubrirlo. Desde luego, lo que no eres es un mecanismo. Por muy condicionado que esté, por muy adiestrado que esté, eso no es lo que eres. Una parte de ti a reeducar o reprogramar. Eres naturaleza. Y esto, que son dos palabras, hay que experimentar, que es explorarlo, investigarlo, realizarlo en cada ocasión. ¿Sí? ¿Os parece bien que lo dejemos aquí? Uy, qué raro que Inu hoy no me ha lanzado ninguna. Esto es raro. Bueno, me alegro de ver a la Sangha. A ver si en la próxima reunión os vais soltando un poco. Tenemos que hacerlo más vivo, más de compartir, ¿no? No calculéis tanto, no tengáis miedos o apuntaros para la próxima reunión alguna duda, algún comentario de lo hablado o lo que queréis compartir. Hay que ser más generosos, practicarlo. Bueno, un abrazo fuerte para todos. Gaso.